100%, todavía no ha salido. No está relajado. Bien. Te voy a pedir, Raquel, que puedas ayudarla a entrar en el proceso de hipnosis a manera Josefina. Josefina. Josefina, ¿me escuchas? Sí, Raquel. Vas a escuchar la voz de Raquel, vas a sentir su frecuencia de Raquel. Adelante, Raquel. Sí, quiero que te centres en algo blanco, brilloso. Deje tu mente en blanco y le ordenas a tu cuerpo que se relaje. Ordenale a tu cuerpo que se relaje, lo puedes hacer. Dile, relájate, relájate. Y se relaja. Y siente esa energía de relajación a sube desde tus pies, todas tus piernas, tu cadera, tu columna vertebral, tu omóplato cerebral. Te relaja. Siente cómo te relajas. En tu parte física sientes pesado. Cada vez estás más y más adentro. Más y más adentro. Ahora sí ya ha salido. ¿Qué puedes ver, Josefina? ¿Qué logras ver? Llévame donde tú quieras. ¿Me escuchas, Josefina? Sí, Raquel. Respiras profundo y suelta. Tranquilízate, saca esa emoción de tu pecho. Entrega esa emoción. Ese dolor, sácate de tu pecho. Hay una opresión en tu tórax. Entrégale a Raquel, Josefina esto. Con tus manos, entrégale ya. Con su mano luz lo va a desintegrar. Ahora vas a sentir a la cuenta de 3, 2, 1. La energía de mi parte física y mi mano luz en tu tórax, dándote esa tranquilidad y seguridad. Me dices, ¿qué sientes, Josefina? Siento una opresión en mi cabeza, en mis ojos. En tus ojos. A la cuenta de 3, esa opresión en la cabeza y los ojos no lo sientes más. 3, 2, 1. Me dices cómo te sientes, Josefina. Más relajada. Voy a hacer un conteo de 3 a 1 y nos vamos a dirigir hacia la reserva. Tu vivienda queda paralizada.
3, 2, 1. Tomo de la mano. Siente mi mano. Siente la mano de Raquel. Como empezamos a transmitirte la energía de nuestros humanos luz. Me dices qué sientes. Siento hormigueo en mis manos. ¿Te sientes bien? Sí, me siento bien. Muy bien. ¿En cuánto sientes que está tu vibración? Dame un número. ¿Cuánto sientes que estás? En 20. En 20. Ahora vas a comenzar a sentir que ese 20 sube a 50 y vas sintiendo una energía muy agradable en tu cuerpo. Y va subiendo, y va subiendo. Va subiendo a 1000. 2000. Y me dices cómo te sientes ahora. ¿Sientes que estás en 2000? Lo que siento ahora es, me arde la parte de arriba de la cabeza. Ah, ya. ¿Qué Bien. es esto? Coloca tu mano encima de tu cabeza. Donde sientes que te arde, pon tus manos. Respiras y exhalas. Eso es. Y elimina esa molestia, lo puedes hacer. 3, 2, 1. ¿Cómo te sientes? Con mucho calor en el cuerpo. La vibración alta. Ese es por tu vibración que está alta ahora. Solo respira y céntrate que es un calor agradable. Exacto. ¿Le escuchaste a Raquel, no? Sí, Respira profundo y suelta. Que tú mismo calor sulte y te rodee tu parte física y te proteja. Es la entidad que está cerca tuyo de lo que te está molestando. Bien, Raquel. Hay una entidad bastante grande alrededor de ella. Alrededor de ella hay una entidad. No es uno, no son varios, pero uno es muy grande. Escaneale, Raquel. ¿Está su mano luz con ella? ¿Tu mano luz filial? No, No está. no está. Bien. Vamos a sacar las entidades primero para que siga relajándose Josefina. Sí. ¿Cuántas entidades observas con Josefina? ¿Cuántos son? Veo 3 reptiles. 3 reptiles. Sí. De 3 reptiles, 2 tienen forma humanoide, otro tiene la mandíbula muy pronunciada, larga. Y los otros son insectos, diferentes tipos de insectos. Parecen como cucarachas y escarabajos. Por todo, ¿cuántos son, Raquel? 35. 35 entidades. Sí. Identifícale quién es el responsable acá. Es una entidad más grande. Sí, uno de los reptiles humanoides. Paralízalos, Raquel, a todos. Con nuestros humanos luz. Elimina a todos y déjale a ese responsable. La desintegración es con los procedimientos hasta estas entidades. Se les retira contratos con Josefina, con la humanidad.
son desintegrables. Es como lo hacen los humanos los Raquel. Sí, le saca diferentes tipos de energía que son líneas de vida y contrato de cada persona que tienen cada uno de ellos y los corta y una vez que está listo, están adentro de esferas de luz y lo revienta la cápsula, los humanos, los listo ya no existen. Y queda Queda uno el solo. reptil. Sí, ¿Cuánto mide? ¿Cómo es? Descríbelo, Raquel. mide como 13 metros, está bien, 13 metros. sí. ¿Qué color es? Es un color medio verde y negro. Verde. Muy bien. Queda paralizado con aros electromagnéticos. Al Gazami humano luz Sí. le saca toda su tecnología, Raquel. Telequinesis le saca todo. Sí, está paralizado y está sacándole todas las líneas de vida que quiere. Muy bien. También él tiene mucho más, es como la central, el orificio central, dice mi humano, pues, que tiene en forma de un botón en como entre su ombligo y su estómago, Tiene un botón. así en forma de un botón. ¿Para qué le sirve? Ese orificio es donde tiene toda la línea de vida y contrato de cada persona y que lo maneja él y lo hace como más fuerte. ¿Mm? De esa manera le va sacando energía a cada uno de ellos. Muy bien. Le han sacado todo eso desde él y como para echarle la cabeza, para paralizarlo y que no intente hacer nada. Está con aros electromagnéticos. Muy bien. Listo. ¿Cómo se llama, Raquel, esta entidad? Deletreo su nombre. Aldensaham. Aldensam. ¿Cómo? Aldensaham. Aldensaham. Dice. Aldensaham. Sí. La M tiene 3 M entre medio de cada. Después de la E. Aldensaham. ¿Me escuchas, reptil? Sí, ¿Cuánto tiempo la estás controlando a Josefina? no es tu problema. Haz cambio con el Raquel. 3, 2, 1. Aldensaham. Por supuesto que es mi problema. El que está en problemas realmente ahora eres tú, paralizado. Y sabes lo que va a suceder contigo, tu planeta y todo tus manipulaciones en el holograma. ¿Cuánto tiempo lo estás manipulando a Josefina? Bueno, Te escucho. no es tu problema. ¿Por qué te metes donde no? Eres bienvenido. ¿Quieres saber por qué estoy acá? ¿Quieres la respuesta? Sí, Porque hay humano luz de Josefina. me pertenece. Te pertenece, lo tienes atrapado. Sí, ¿Cómo sucedió eso? Se ha hecho, es fácil. se ha hecho una sesión anterior y lo Sí, atrapaste. pero no deja de pensar en todo lo ocurrido con ella Ajá. y atrae nuevamente su prisión, Muy bien. prisión hiperbólica que se le realiza Muy bien. y una nueva línea de contrato. O sea que has hecho ya otros contratos Sí, sin consentimiento o te ha autorizado ella. por supuesto que sí lo quiere.
¿Cómo va a querer un contrato si manipulas con implantes en gramas? ¿Cómo es posible eso? Pero no sabe lo que realiza con su parte etérea. Entonces es una mentira, pues. Es algo que solo manejamos en la parte etérea. Muy bien. De una vez que dominamos esa parte del cuerpo, nos pertenece. Muy bien. ¿Hace cuánto tiempo la tienes manipulándola? ¿Cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¿Cuánto es el tiempo aquí en el 3D para entender? No puedes entender. Las primeras creaciones, lo que se ha edificado con la primera creación del holograma. O sea que estamos hablando muy ancestral. Esta parte se ha eliminado. Lo han eliminado. Así está bajo tierra. ¿No existe nada más ahí? ¿O No existe? existe en ese lugar nada que pueda ver en la parte física humana. Es solo nosotros, ¿por qué lo tenemos oculto? Pero yo lo puedo ver. Tú sí, pero el resto no. El resto también va a aprender a verlo. No podrán verlo, está oculto bajo tierra. Bueno. Son Mm. 9 pirámides bajo tierra, oculto de todos. 9 pirámides bajo tierra. ¿Y dónde están esas pirámides bajo tierra? Aquí en el holograma. ¿Dónde están? Sur de ¿De dónde? Egipcio. Las 9 están al sur de Egipto o en otros lugares. Sí, Muy bien. Pero en todo el holograma hay pirámides. pues lo sé, pero no me pertenece. A mí me pertenece solo estos. Muy bien. ¿Y quién es tu jefe de ti? ¿Quién te ha creado a ti? No soy mi propio jefe. Pero alguien te ha tenido que crear a ti. Sí, de sentencia de Anvil. Descendencia de Enlil eres. Sí, Pero Enlil ya no existe ya. lo sé, no hace falta que me ¿Y lo digas. tú lo conoces a el Encierluz? Un traicionero. Ah, lo conoces, sabes dónde Sí. está. Es como una raza muy que no tendría que haber pertenecido a nuestro grupo. Lo han experimentado mezclando de diferente tipo de genética, a donde se ha revelado en contra nuestro, Ahora es humano luz. entregándonos Ahora es un humano luz. a toda la parte luz que no vayan destruyendo. Están destruyendo nuestra especie. ¿Sabes esa proyección que no va a quedar ninguno de ustedes? ¿Sabes esa información? Es lo que tú crees, humano. Está guardado, muy bien guardado. Diferente tipo de genéticas para una nueva recreación cuando ustedes ya no existan en este lugar. El tiempo se está acercando. No tienes toda la información entonces. No tengo toda la información, pero sé que este tiempo de línea que están viviendo se acabará. No. Y donde ustedes triunfarán por unos
minuto y segundo. Después resurgiremos nosotros. Pero ¿cómo puedo resurgir si están eliminando? Desde las cenizas. Es lo que tú crees, humano. Muy bien, muy bien. Vamos con Josefina. Josefina tiene muchas molestias físicas, muchas molestias. Porque me Tiene, estoy dominando su parte física. muy bien. El contacto con su mano luz no nos conviene. ¿Por qué no te conviene? A ver, explícame esa parte. No nos conviene el contacto de la mano luz de ella para con ustedes. Pero lo voy a liberar. Ahora va a tener. Porque trae toda la información desde un inicio. Tiene mucha información. No del holograma, sino las conexiones piramidales energéticas que nosotros fuimos creando para poder manejarlos a ustedes. Muy bien. En todo su ADN tienen esa parte triangular, esa pequeña energía y que nosotros podemos manejarlo. Es la codificación ADN. Muy bien. Pues ahora voy a descodificar todo eso. Y lo sabes que puedo hacer todo eso. No lo podrás hacer. Puesto que ya vas a mirar también No, porque no sabes la codificación. de lo que tú crees. Escúchame una cosa, reptil. No me interesa lo que dices. Reptil, escúchame. Josefina tiene molestias en el brazo izquierdo. ¿Por qué me pones en este cuerpo? Para que hables conmigo. ¿Y por qué no me hablas directamente si estoy enfrente tuyo? Porque te estoy hablando, ¿no me escuchas? Tienes zumbido en los oídos, se distrae, dolor en las rodillas, pies, talones, dolor en los pies. Porque está encerrada en un sarcófago, Ah, la tienes en un sarcófago. momificada con todos estos insectos. Por eso ella nos comenta que de madrugada le hacen ver luces verdes, Para naranja y que le rojo. observan y la vigilan permanentemente. Bien. ¿Cuántos implantes le has colocado? Vamos a empezar por acá. Implantes. Más allá de la que está en un sarcófago momificada. ¿Cuánto le has colocado? ¿Qué le has colocado en la cabeza que tiene dolor de cabeza? Tiene un traje especial. Tiene un traje. ¿Qué más tiene? Es como una... No es un gorro, es en forma de un gorro. Encima de su cabeza ¿Para qué sirve eso? succiona la energía endoplasmática. Por eso tiene ese gran dolor encima de la cabeza, ¿no? Sí. ¿Qué le hace, ocasiona la hipertensión? Hipertensión alta. Acelerar el corazón, todo lo que es su pensamiento, lo que es sentimiento que produce desde la parte garganta, tiroides. Ujú. ¿Por qué se le eriza la piel, en especial en la pierna izquierda? Porque no siente cuando estamos cerca y la estamos colocando los implantes. ¿Te das cuenta que tiene gran potencial? Esos implantes lo bloquea y lo anula permanentemente y tenemos que estar cambiando. Tiene una fuerza de los muy potente. Muy bien. ¿Qué más le has colocado? Tiene su parte sexual, planta de los pies, rodillas, coxis, columna vertebral. ¿Qué le has colocado ahí? Chips, agujas.
todo lo que es su cerebro, cráneo. Por eso se distrae, ¿no? Por eso la distraen ustedes. Sí, tiene puesto como su misma estructura esquelética antigua. Antigua. ¿Y qué le has puesto los oídos que tiene tan fuerte el zumbido? Como una chicharra. Son los insectos que ingresan a su oído Ah, muy bien. a observarle cómo está su energía Muy bien. y de esa manera se controla. Tienes que saber, humano, que se controla por medio de la audición, visualización, todo lo que es la parte física. Lo que escuchas y lo que ves es lo que sientes. Esto ingrese lo que insisto en su oído, la manejamos de esa manera. Y son pequeños. ¿Qué es colocado en su vivienda? ¿Qué dispositivos hay en su vivienda? Es bastante astuto y habilidoso humano. ¿Ya le conoces, Vanessa? ¿Ya le conoces? Tiene trenzado pirámides adentro. Ah, tiene pirámides. ¿Cuántas tiene esas trenzas de pirámides? ¿Cuántos son? Son más de 1570. Todo trenzado, que cada línea de vida de ella es ese triángulo formado en trenzas. No. Esa línea de vida tiene ella conmigo. ¿Cuántos implantes son en total que tiene su parte etérea física? ¿Cuántos son? Dame la cifra. ¿Cuántos son? 333. ¿Cuántas parálisis del sueño le provocas? Todo tiempo de su vida. No solamente parálisis de sueño, estando despierta. Despierta también. Así, porque su energía no me conviene que sienta otra persona. ¿Cuántas abducciones le haces? ¿Cuántas le provocas? Llevas a tus naves, a tu planeta. Esta línea de vida 830. Mucho, humano, mucho. Todo el tiempo te estoy diciendo. Muy bien. ¿Cómo se llama tu reptil femenina? Quiero conocer a esa reptil. ¿Cuántos cerebros tiene? Tiene 3 cerebros. 1, 2. Hace falta 3. Es muy inteligente mi parte femenina. ¿Qué función cumple ese reptil? ¿Te parece poco lo que es una parte femenina? ¿Acaso no te das cuenta en tu raza cómo es? La parte femenina es esencial para ustedes. De lo contrario no pueden sobrevivir ni existir, ni ser nadie. La fuerza mental de la parte femenina es mucho más fuerte. Piensa mejor que la parte masculina, porque la parte masculina nosotros tenemos el pensamiento en la fuerza de ser mejor nada más que el otro y superarlo al otro. La parte femenina siempre es una creación
y permanentemente están observando que puede modificar de un objeto a otro, igual que la creación. Muy bien, muy bien. ¿Cómo has capturado su Manoluz? ¿Cómo lo has capturado? La densidad baja de su ¿Y vibración. cómo lo has capturado a él? Con el temor de ella, no tiene la conexión con su parte de luz. No se conecta. No se conectó, nunca se conectó. No. O sea, quiere decir que después de su sesión, ¿cuánto tiempo demoró para que captures a su Manoluz? ¿Cuánto pasó después que se hizo una sesión? En otro momento, Una semana. a una semana. ¿Y cómo la has capturado? ¿Bajó la vibración y qué más hiciste? De esa manera yo podía abrir. ¿Y cuántos la han capturado? ¿Cuántos de tus bestias han venido a capturar? ¿Cómo lo han capturado? El pensamiento no ha soltado. Y por medio del pensamiento he abrido la brecha Los del... portales. Sí. Muy bien. Estuvimos entre 7. Esa parte de luz de ella es muy fuerte. No podíamos acercarnos a ella, solo succionándolo con una maquinaria especial. Lo hemos metido adentro del cubo y meterlo nuevamente al sarcófago eléctrico que tenemos. En tu planeta. Sí. ¿Y cómo se llama tu planeta? ¿En qué cuarto estás ubicado? ¿Cómo se llama tu constelación? Media alta. Cuarta media alta. ¿Tu constelación? ¿Cómo se llama tu constelación? ¿En qué constelación estás ubicado? Al del Sahán. Sí, es. Es. ¿Cómo? Alliance. ¿Tu planeta cómo se llama? Amenhotep. Amenhut. Amenhotep. Amenhuns. Y si quieres, ¿Cuántas bases tienes en el holograma? Laboratorios. ¿O te manejas con eso de pirámides bajo tierra? solo eso me pertenece. No. Llámale en tu idioma a tu reptil femenina. Quiero conocerla. En tu idioma llámala. ¿Por qué quieres destruir todo mi reino? Llámala. Mm, No lo voy a hacer yo, lo va a hacer su mano luz de Josefina, quien te va a eliminar. Le voy a dar pase a que él haga tu eliminación. Llámala a tu reptil femenino en tu idioma. Epsilon Stars. Me- ¿Han llegado? ¿Cuántos han llegado? No llega sola. ¿Cuántos han llegado? Sí. Cuidado con el ¿Y ejército. cuántos son? Que tiene que ser todo uniformado como Uniformados. soldados universales. ¿Cuántos son? 3.200 soldados bien armados. Bien. Observa que donde estamos actualmente en la reserva están las humanos luz. ¿Por qué lo metes todo acá en este? El lugar están paralizados. Observa cómo llega Estrelius, Calilux, Genium
Elysium, humano luz femenina, Meltencentium, Porque traes todos a estos son muy gigantes. gigantes, por supuesto, son muy grandes. Estación Dorado, Excelión, ha llegado Excelión también. Está acá, Todo ese ejército es eliminado. es el causante de las primeras desintegraciones de nuestra especie. Muy bien. Malditos humanos. Ahora observa cómo abro un portal con mi humano luz y va a llegar el humano luz, el Encier Lux, que se llamó en su momento Enki. Lo invito a que nos acompañe. Juntos vamos a eliminar todas estas manipulaciones. Estás desintegrando, humano, con toda esta ejército que has llamado. Este es un ejército de humanos luz, ¿no? Sí, pero me estás desintegrando. Tus bestias que traes. Queda esa reptil femenina ahí, paralizada. Acá con Raquel. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Josefina, ¿me escuchas? Sí, Willy, te escucho. ¿Te has despertado, Josefina? Sí, ya no pude entrar, es que me dolió mucho la cabeza. Esta parte Bueno, quédate. Sí, hay implantes en tu parte física, Josefina. No te preocupes, vamos a tener revisiones y vas a entrar en otra revisión, ¿sabes? No, así que tranquila, no te preocupes. Sí, no. Bien. Tienes 333 implantes, tu parte física. Todo eso se va a eliminar, Josefina. Por eso que está sucediendo todas estas molestias físicas, parálisis sueño, problemas de dolor de cabeza, tiroide, todos los aspectos que me has estado comentando junto con Raquel, estreñimientos, hipertensiones, se te eriza la piel. El tema de que se te eriza la piel es porque sientes a la entidad en tu vivienda. Entonces, esa es la razón porque se te eriza la pierna izquierda, porque está cerca la entidad, cambiando todos esos implantes, que es lo que hacen, ¿no? Bien. Ajá. Vamos a continuar. Han habido 35 entidades muy cerca de ti. Tu humano luz está atrapado por esta entidad, lo cual vamos a liberarlo. Es muy importante, una pieza extraordinaria tu humano luz. Por eso es que hacen estas bestias esas desconexiones, ¿ya? Vamos a continuar, Raquel. Sí. Ha llegado el hermano Luz, el Encier Lux, lo he invitado. Sí, la reptil femenina hembra ha encendido algo en su mano, donde le enciende una parte como en la garganta al reptil y lo dio fuerza. Y de una vez que le dio fuerza, se le sacó esa parte del humano luz, lo ha sacado. Le ha sacado. Sí. Bien. Y el encierro lo ha eliminado. ¿Ya lo eliminó el reptil? ¿A la reptil? No, solo le sacó esos dispositivos que utiliza. Bien, Raquel. Pregúntale cómo se llama esa reptil, Raquel. Tiene 2 cerebros. Es muy ancestral esta entidad de Raquel. Eliena Ken. Elenia Ken. Eliena King. Sí. Elenia King. ¿Qué color es esta reptil, Raquel? De 2 cerebros. No es blanco, pero está entre azul y blanco. Muy bien. Es más azul que blanco. Azul que blanco. Hermano Lencier Lux, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bienvenido, hermano. Gracias por acompañarnos. Gracias por llamarme.
Te pido que le saques toda la codificación, descodificándola a esta reptil, todo lo que tiene ancestralmente esta entidad, y elimínalo, hermano, a esta reptil femenina. El reptil va a quedar ahí, lo va a eliminar su mano luz de Josefina. Sí, dice, sí, no hay problema, hermano. ¿Cómo lo hace Raquel? Y está sobre la plataforma y es como la misma plataforma y sale diferentes tipos de, serían como numeraciones y letras y dibujos, Ajá. donde cada letras y números y dibujo lo va presionando. Y a medida que lo va presionando es como si soltara algo de adentro de ella y el humano luz lo va atrapando. De una vez que soltó todo lo que es la información y la descodificación de cada persona, de su ADN, el control sería. ¿Lo elimina Raquel? Sí lo va sacando todo. Muy bien. Una vez que terminó de sacarle, hace otro tipo de, sería escritura. Ujú. Y esa escritura hace que lo elimine molecularmente desde la planta de los pies para arriba. Listo, ya no existe. Muy bien. Ha quedado solo el reptil. Excelión, bienvenido. Hermano Excelión, bienvenido. Mi hermano Algazar dice, siempre dice, presente para cuando me necesites. Gracias, hermano. Hoy tenemos, Estoy listo para batallar con estas hoy entidades. tenemos una gran liberación. Así él ha llegado y con solo mover al ser y al ras del piso, desintegró a todo el ejército que ha traído la Muy bien, Raquel. Raquel, ahora vamos a subir una plataforma a Josefina y el Enciarlux va a comenzar a retirarle todos estos implantes. Desde el cerebro, 333 Sí, implantes. la codificación que tiene y veo que le saca desde la frente y de las manos sería como en el COPSI, en la seria, en En el megacisterna. en el mega cisterna, Ujú. en la rodilla planta de los pies. Bien. Tiene un triángulo marcado en su mano izquierda. Esa fue la conexión nuevamente ¿Mm? con esta entidad Quiero que respires al profundo 100%. y exhales, Josefina, porque te están retirando los humanos luz de estos 333 implantes. Sí, estoy sintiendo, Willy. Muy bien, excelente, Josefina. Y le van a hacer la desintegración de estos implantes. Me va diciendo cómo lo va haciendo Raquel. El Enciarlux le está haciendo este procedimiento. Así a medida que le saca lo que es, porque son implantes energéticos que lo domina su parte física y lo lleva a donde ellos quieren. Exacto. Es como sacarle de una dimensión y lo lleva a otras diferentes dimensiones que tienen en su misma vivienda. Ya que lo mete en una línea, lo saca, lo mete en otra línea y así. Y cada punto que van tocando lo van ejecutando de esa manera y sacándole diferentes tipos de energía que ella tiene. Si tuvo mucha ira en el día, eso roja en la coloración de su energía endoplasmática. Si fue una energía de que ha tenido no mucho malestar, sino mucho pensamiento nada más, es un color amarillo. Y cuando siente mucha angustia, dolor y
desesperación, más que todo ese dolor. Es la energía verde. Verde. Es una energía endoplasmática que le succiona por medio de la cabeza. Encima de la cabeza le habían colocado como un gorro. Sí, es como un cono de filtro. Es donde tenía este intenso dolor en la cabeza, ¿no? Sí. Y esto que estás comentando es lo que vive Y sale, distraída, ¿no? sí, sale desde su mega cisterna. Y no solamente su mega cisterna, sino en toda la serie, el extremo de su derecho e izquierdo sería frente y tras de la cabeza. Muy Y bien. es una opresión muy fuerte que le produce cuando le va succionando. Muy bien, Raquel. Dolor en las rodillas. Porque toda la energía que ella va soltando en el día se acumula en todo su campo energético y se va acumulando y la rodea su energía. Por eso cuando ella llega a un punto de más que todo el mundo onírico y ahí llega y la succionan y le sacan todo lo que ella ha reservado esa energía para ello. Provocando el cansancio que nos ha comentado también, ¿no, Raquel? Sí, ¿Qué hay en la zona cardíaca? Columna. el cansancio es porque no le dejan quieta en un lugar. Le llevan, le llevan, le traen, así le traen. Ujú. Y por todos lados le tienen. Bien, observa la zona cardíaca, observa sus riñones, problemas también de riñones. Todo viene del tiroide, De la tiroide. de la tiroide, pero la tiroide le produce su Sentimientos, ¿no? pensamiento y sentimiento que le hace ver a su parte etérea que lo tortura la entidad y le oprime esa parte y ya empieza todo. La manifestación en su parte física, el calor corporal, Ujú. molestia en todas sus arterias y lo que es en especial el, el estómago, sus caderas, piernas. La electricidad es muy fuerte. Es como si estuviera metido adentro de tiene una corriente que une de la sería rodilla ah, frontal y trasera. Mira, Raquel. No, es muy fuerte. Y lo que es el coxis, pero más que todo de la espalda baja porque hay una de las energías que lo sostiene de ese lugar. Siente que suena Ese que suena son los esqueletos que es como si tuviera un esqueleto eh, sería estructura ósea uno o más. No entiendo su... O sea que tiene la parte ósea física, ¿cierto? Pero Sí, estás viendo montado otro esqueleto tras de ella, sí. como Uno engrampada, encima, digamos, por sí, encima de ella. sí, Eso es lo que ella escucha que suena. sí, le saca esa. Muy bien, Raquel. Las rodillas que tiene mucho dolor, la planta de los pies, zona sexual. Así, todo es causado desde el cerebro. Ujú. La conexión de todos los cables que tenía puestos. Bien, Raquel, esas nanotecnologías también son eliminados y le hace el cambio biomolecular, activando las partes cerebrales, Raquel,
la parte cerebro, derecha, izquierda, hemisferio derecho, izquierdo, le va activando el encierluz. Para su concentración, dado que está en ese aspecto, desconcentrada la piel. Esa intensa molestia en los oídos, zumbido en los oídos. Sí, ya le sacaron eso. Ya está, pues. Sí. Bien, cuando termina el procedimiento de eliminar estos implantes, me dice. Sí, ya le han sacado todos los implantes que tiene. Ella está sobre una plataforma donde el humano lo rodea con serían diferentes colores de cintas, y esa misma cinta es como si estuviese modificando todo su ADN que sale desde sería su coronilla, y esa es como son como pequeñas esporas a la luz y que atraviesa toda su parte física y le va modificando toda su coloración de su parte física. Extraordinario, Raquel, ¿no? Sí. Y todos los humanos, los que le rodean, están con la energía que le va emanando. Mucha luz alrededor de ella. Muy bien. Elevan todos sus niveles de su cámara magnética, su frecuencia. Su vibración es elevada, Raquel. Así le saca su hipófisis y su pineal, donde le hacen una limpieza de líneas ancestrales, donde cada circuito le llaman, circuito de línea le llama el encierro. Circuito de líneas. Sí, Es como resetear todo eso, ¿no? el circuito de línea es como estar caminando adentro de un túnel, y cada serie de vida que estás caminando va dejando la marca y la energía que ha creado, y le va borrando todo eso y transformando desde ese momento. Bien. De una vez que han llegado hasta este punto de circuito de vida, lo limpian completamente, le sacan ese ardor del pie, de la rodilla, de la cadera y su espalda baja, omóplato y cabeza. ¿Cómo te sientes, Josefina? Mucho más relajada, con calorcito en el cuerpo. Bien, eso es porque hay demasiada energía que te están irradiando los humanos luz en toda tu parte física. Ya ha sido retirado estos implantes, ya no los tienes más, fueron eliminados. Y cambio de reprogramaciones que hace también el humano luz, y activando tu glándula cerebral como lo has pedido también, ha activado, y el cambio biomolecular. Todo un proceso que hace los humanos luz a tu parte física. Sí, el humano nos dice que tendrá una pequeña dolencia de tantos implantes que se le ha sacado de la parte física, pero no será breve, dicen, no demasiado tiempo. Muy bien. Es como unos analgésicos que sería medicina natural, que lo vaya consumiendo y irá sanando, dice. Y con que ella trabaje con su mano luz.
tenga esa conexión, la conexión con el humano luz, se te sanará completamente, dice. Muy bien, Raquel. Ella dice en conexión, nosotros decimos trabajo, que ellos dicen no hay problema, que lo digamos de esa manera. El trabajo a los ejercicios que ella tiene que tener, la conexión con su mano luz, que sería al no pensar demasiado a lo que ya ocurrió, ya no ocurrirá. Desde este momento ella elige su vida y ella lo realiza Muy bien. con su mano luz. ¿Listo, Raquel? Listo. ¿Cómo la observas ahora en la plataforma? Ahora sí, A como Josefina. tiene que ser una persona libre de implante. Siento que algunos otros temblores todavía en mis piernas, de lo que ella siente su pierna izquierda, pero es algo normal porque le han sacado todo. Bien, Raquel. Raquel, Sí, pídele permiso a su parte de teoría física de Josefina. Vas a ingresar en su parte física. Vamos a ese evento después que se ha hecho una sesión. A la semana lo atrapan a su humano luz. Vamos con todos los humanos luz. Me dices que te contesta. Vamos él me con, dice que sí. vamos con esa entidad porque vamos a ir directamente a su planeta también. Esa entidad está ahí paralizada, ya no puede hacer nada esa entidad. Está paralizado ¿Por dónde ingresas, Raquel? por su frente. Por su frente. Bien, adelante, Raquel. Vamos a ese momento y a la semana, como dice esta entidad, no lo han podido tocar al humano luz. Lo han succionado, como dice esta entidad. Vamos a ese momento, Raquel. ¿Cómo lo atraparon? Así ella se sentía feliz por unos momentos. Estuvo feliz durante 2 días porque han rescatado a su hijo que ha fallecido. Ujú. Sí, y la energía y el contacto con su mano luz fue muy potente. Al tercer día se sentía como nuevamente con faltas porque empezó, lo recuerdo. El mismo holograma lo ha llevado a la conciencia del pensamiento. La densidad del holograma lo llevó nuevamente a esa energía del pensamiento. Son los satélites que manejan el holograma y lo va manejando lo que es nuestro pensamiento, sentimiento. Al tercer día lo ha estirado nuevamente y al cuarto día estaba ya pensando de todo. Es lo que le han hecho, lo que han reaccionado a esta persona. Ella empezaba a sentir miedo a ella. Ese miedo que ha sentido en ese momento, ella totalmente abrió para el quinto día, es una semana. El quinto día ya lo abrieron. Abrieron esa pequeña brecha que estaba muy cubierta con su mano luz y la entidad logró succionarla. ¿Cómo? Lo succiona el humano luz. Son como cajas y lo que le succiona es como una aspiradora. Porque no lo han podido tocar, Raquel, ¿no? No lo podían tocar. No se podían acercar a él porque tiene conocimiento de codificaciones, Muy bien, Raquel. pero no tiene la conexión Josefina con su humano luz. De lo contrario, ella sola se hubiese sacado con su humano luz él. Bien, ahora le vamos a enseñar, Raquel, todos estos procedimientos de conexión con su mano luz.
Sí. ¿Listo? En este momento está atrapado el humano luz. Bien. Ahora, Raquel, Y han activado diferentes dispositivos en su vivienda de lo que hemos visto que son las pirámides. Y hay un solo punto que sería como un botón. Ese botón lo activa completamente. en su vivienda Son como tiene, sensores. en su vivienda manifiesta esta bestia 1570 pirámides trenzados, Sí, que es como la está manipulando. son líneas de vida de ella. Bien. Raquel, Sí. vamos con esa entidad a su planeta. Convoca a los humanos luz, a todos los humanos luz que nos acompañen. Vamos a su planeta con esta entidad. En alguna nave que tenga camuflada, vamos a ir en esa nave a su planeta. Sí, salimos de este momento de su Así es, Raquel. y nos dirigimos a cada uno de los, dice los humanos, los pirámide. Desconectar el pirámide. Un grupo van hacia los pirámides. Se encuentra bajo tierra y como bajo mar. Son 9 pirámides que están bajo la tierra al sur de Egipto y también en el mar. Tiene, limita con una parte del mar. Es muy profundo. Y otro grupo ya va directamente al planeta. Abren el portal y se dirigen a más de 1.500.000 humanos los han bajado a rescatar a todos los que están prisioneros. Están adentro de las pirámides. Serían sarcófagos con partículas de cereal humano luz en cada uno de ellos. 1.500.000 humanos luz que nos asisten. Sí, están retirando a todos los que están adentro de las pirámides y cortando como serían como antenas en cada punta que están cortan la unión que tienen con el planeta y cada satélite. Cortan ese de una vez que cortan, rescatan a todos los que tienen, les sacan todo y uno de los humanos luz es donde retiene a todas las partículas, donde cuando sean liberados el resto, entregarlo y desintegran todo esto, todo desintegran, todo. Y manejaba esta entidad insectos también. Más insecto que otras cosas. No tiene ni un gris, todos son Insectos. insectos, son escarabajo, cucaracha y mantis. Naves nodrizas pequeñas, eliminados, Sí, Raquel. todo eliminado, todo eso. Están todo lo rescatado en la reserva. De ahora nos vamos al planeta de ellos. Muy bien, Raquel. Estamos acá. ¿Cómo es ese planeta? Descríbelo, Raquel. Planeta llamado Amenkunz. Tiene 9 puntas. 9 puntas. Sí, he creado de esa manera por ello. Las 9 puntas tiene diferentes, sería conexiones de uno abajo de otro. Escanea el humano luz y va escaneando, a medida que va escaneando, va observando si hay algo oculto, si tiene oculto en otras, serían mundos paralelos, dimensiones que queda acá en la misma puerta. Esas líneas ocultas en la cuarta paralela es lo que dice esta entidad, las codificaciones, porque buscaban recrearse otra vez estas entidades. Sí. Eso es lo que han intentado hacer. Y han pensado que nosotros no se puede detectarles y eliminar estas atrocidades que hacen. Si van observando de cada, serían cuando se trata de una línea paralela,
no pueden ocultar el punto a donde abren sería el extremo de uno a otro, de la dimensión. Ellos no pueden terminar de ocultar porque ellos tienen que saber en qué punto arrancar y tocar nuevamente para ingresar. Y de esa manera es que nosotros siempre encontramos para lograr captar que tienen algo oculto. Y lo ha detectado el humano Luz. Luz está Muy bien, en luz. rescatando a todo lo que tiene que rescatar informaciones y destruyendo todos los laboratorios que tiene adentro. Son como cámaras frigoríficas gigantescas, Mucha información, Raquel. Escondido ahí. con muchísima información. Muy bien. Y han eliminado todo, completamente todo, como partículas de humanos luz oculto en este lugar. Se rescatan, Raquel, ¿no? Sí, totalmente rescatado. Regresamos a ese lugar, al planeta. El planeta está paralizado y han eliminado a el ejército sería de Escarabajos, cucarachas. de este reptil, sí. Son reptiles. Hay muchos reptiles, pero el ejército en sí son para la manipulación de cada ser humano son Bien. escarabajos. ¿Está libre, Filiali? Sí, está bien. Hermano, bienvenido. Así te llamas, hermano. Filiali. Sí, ¿Eres de la 23D? así. ¿Qué aspecto tienes, hermano? ¿Masculino, femenino? Femenino. Femenina, muy bien. Pues la entidad llamado Andersahat, Andersahan, te lo he dejado para que lo elimines, hermana. Adelante. Si necesitas asistencia, lo pides. Sí, ella dice, sí será el momento que lo destruya definitivamente, dice. Correcto, hermana. Si lo pone sobre una plataforma, se sube sobre esa, lo retiene sobre esa plataforma paralizado y ya sabe el reptil que será eliminado. Y es como eh, parte por parte de él, lo descodifica. Es como si una energía de ella tocara y apagara, empieza a apagarse. Del reptil le va apagando. Sí, Muy y bien. se apaga, se apaga, se apaga, se apaga, se apaga, se apaga. Y se terminó de apagar. Hermana Filiali, ¿me escuchas? Sí, te escucha. En el cerebro de este reptil, ¿quiénes más están detrás de todo esto? Esta entidad sabe que son otras jerarquías más. Llámalos a todos, hermana. Lo ha eliminado completamente al reptil. Ya de él no puede sacar nada. A quien pregunta es a el Cruz. Dice así la conexión con su genética sería como un hermano. ¿De este reptil? Sí. Ah, tiene otro hermano. Pues que lo llamen a este planeta. Me dices quién es esta otra entidad. Así lo ha llamado y ¿Qué es otro reptil? es otro reptil. Que le llame a su parte femenina de una vez. Sí, le ha llamado, están acá los dos. Le sacan las codificaciones y vamos a eliminarlos. Y vamos a ir a su planeta también. Tiene su planeta este otro reptil, hermano de esta otra entidad. Sí, le saca lo mismo que ha hecho con el otro, hace con este también. Muy bien, Y Raquel. hace sería con la hembra, le sostiene y le saca todo tipo de información donde lo anula completamente. ¿Cómo se llama este reptil? Lo apaga. ¿Cuál es su nombre este reptil? Hermano de este Andersaham. Sea un ¿Me deletreas? O
OUMWT Sí. XW. W. Lo eliminan, Raquel. Lo desintegran. Sí, hizo lo mismo. Lo apago completamente al desintegrarlo. Listo. Pero lo hace punto por punto. No es que uno ahí ya está. Y ellos tienen a su manera de recrearse. Por eso le apagan, ¿no? Sí, Lo lo desconectan. descodifica. Descodifican. Muy bien, Raquel. Listo. Desintegrados. Ambos. Desintegramos el planeta, Raquel, esta entidad al desajam. Los humanos, luz felices, dice gracias por rescatarnos. Se sienten felices. Muy bien, hermano. Han destruido y desintegrado el planeta. Abren el portal y se dirigen al planeta del otro. Muy bien. Paralizan ese planeta. Son 3 planetas en forma triangular. 3 planetas. Es ubicado. 3 Y planetas sí, con esta entidad serían 4 planetas. sí, lo paralizan y lo rescatan a la velocidad de la luz, todo desintegrándolos a cada uno de las entidades y descodificando lo escanea a su alrededor, rescatando todo lo que tiene que rescatar. Muy bien, Raquel. Listo, lo han rescatado completamente. Regresamos a la reserva. Eliminan estos planetas. Sí. Han eliminado los planetas. Abrimos el portal y nos dirigimos a la reserva. Estamos en la reserva. ¿Cuántos humanos luz, Raquel, como partes físicas de estos 4 planetas están libres, los hermanos? ¿Cuántos son, Raquel? 2.333.000.000.000 de humanos luz como parte física. Bien. Desencarnados, Raquel. Su mamá Ofelia, abuelo Salvador, Felipa, Cintia. Todo lo que le rodean estaban con ella. Voy mencionándolos. Hasta las mismas brujas. Acá estaría entonces libre Sarai. Sí. Muy bien, Raquel. Se le va haciendo la limpieza de su parte física, desprogramándole toda la toxicidad y de su parte etérea. Todos los desencarnados que nos ha mencionado Josefina están libres, Raquel. Sí, sería del segundo planeta que has pedido. Ahí estaba el resto atrapado, ¿no? Sí. Carlos, los Carlos. Todo el resto. Arturo, amigos del hijo fallecido. Ramiro, Esther, Francisco, Paz, todos libres. Sí, a medida que vas nombrando y llamando, se hacen presentes delante de ella. Muy bien. ¿Dónde está Donde eso ellos mismos agradecen su rescate. Max? También está acá. Max fue la mascota de su hijo. Animalitos, sí. Estas mismas entidades fueron los que le succionaron la sangre y ¿Qué lo pasó con esto de la sangre que nadie ha podido decirles? matado lentamente. Ellos le sacaron la sangre. No le descubrieron de dónde salía la sangre. Porque ellos, su parte de cirugía no es igual a la nuestra. O sea que le han hecho una cirugía de estas entidades y han esparcido la sangre y no detectaron de dónde salía esa sangre. Sí. Muy bien. Está libre. Y está libre. Raquel, Sí. entregamos las instrucciones. Los que han sido liberados se arrepienten. Hay brujas también acá de todo lo que han hecho en este holograma.
para que puedan pasar a la quinta dimensión. A los humanos luz, partes físicas, se les entrega las herramientas e instrucciones a no ser atrapados jamás. Los que pertenecen al universo 1, 2, 3, y si están listos, Raquel, nos empezamos a despedir de todos. Sí, van rescatando a todos los humanos luz, al resto que como quedan en... parece como si estuvieran divagando. Y sería la parte etérea, divagando, escondiéndose de las entidades. Van y rescatan los humanos luz. Y lo limpian, lo traen en la reserva y lo van limpiando y repotencializando su parte física. Están listos, abren el portal y saludan los Hermanos, guardianes. Sí, buenos días. ellos dicen y colocan como en una red un filtro por ahí pasan todo a la velocidad de la luz. Y hasta la más mínima partícula de energía que no tiene que subir, lo elimina, lo va eliminando, y suben a la velocidad de la luz. Voy, Raquel. Todo. Listo. ¿Listo? Sí. Cierran los portales. Hasta pronto, hermanos. Libres al fin. Sí. Hermano Filiali, ¿me escuchas, hermana? Sí, te escucho. Vamos a ir a tu vivienda. Intégrate en tu parte etérea física. ¿Por dónde ingresa Raquel su mano luz? Femenina. Por su corazón. Tiene la conexión ahora. Ahora sí. Ahora ella lo siente. Muy bien. Vamos con los humanos luz que están todavía convocados. Vamos con la hermana Filiali a su vivienda a desintegrar estos 1570 pirámides trenzadas en su vivienda. Adelante, Raquel, va diciendo cómo hacen los humanos luz. Vamos con todos los humanos luz. Sí. Cuando hemos llegado en este lugar, observamos todo lo que está dentro. Sí, son dibujos geométricos triangulares y trenzados, están todo trenzado de ese punto donde está el inicio de todo esto, lo captura el humano luz y de una vez que lo apaga ese punto sería que se empiezan a apagar todo y lo libera todo. En ese momento el escáner que pasa el humano luz por debajo y a todo alrededor, arriba, todo. De una vez que está libre, limpiándole, pasa nuevamente como un filtro, completa la casa y como hacerle un lavado a cada sector, las paredes, todo, y cada cuadro, cada dibujo sería como estatua que ya tiene estatuilla, lo limpian los manos. Muy bien. Igual a su mascota, se acerca, Yoko. sí, y le limpian. ¿Tenía implantes también, Yoko? Así, y le limpian, le sacan completamente ese diferente tipo de implante que tiene adentro de él, su estómago. Y le ponen una protección, la de luz. Dejan elementos protectores también en su vivienda de Josefina. Sí, completamente una cúpula de luz donde la protegen. ¿Está listo, Medis? Listo, sí, estamos en la reserva.
Bien, Raquel. Nos vamos a empezar a despedir de todos los humanos que nos han asistido. 1.500.000 humanos luz. Hermano Lencia Lux, gracias por ayudarnos en esta gran liberación. Excelión. Y a cada uno de ustedes, hermanos. Abren los portales y nos despedimos de ellos, Raquel. Así se abre el portal y cada uno dice hasta pronto, hermano. Fue un placer, nos veremos muy pronto, dice. Así es. Y abren el portal y se van todos a sus lugares. Bien. Estamos solos ya en el... Raquel, Sí, hermana Filiali, te hago una pregunta. sí, hermano. En el mundo, el hijo de tu parte física, Josefina, tu mano luz está libre. Dice que sí. Ya se encuentra libre desde el primer momento que lo ha hecho, realizado la liberación. ¿Él está en sus procesos o ya está listo para acompañarla a tu parte física? Me dice que le falta un pequeño trecho, es para nosotros tiempo. Tiempo. ¿Me puede decir su nombre de su mano luz? ¿A qué dimensión pertenece? ¿Qué aspecto tiene? ¿Masculino, femenino? Alien, Alien. Así como suena, Alien. sí, ¿Sí? AWLY, A, AM, A-W-L-Y-A-M. sí. ¿Qué dimensión está? La dimensión que le corresponde es el 72, dice, pero él todavía se encuentra en la quinta dimensión. Está en su proceso de desintoxicación, dice. Así es. ¿Masculino, femenino? Masculino. Masculino. Cuando esté listo nos va a acompañar también. Dice que sí. Muy bien. Raquel, Sí, convocamos a Saturno. Saturno está acá. Saturno, bienvenido. Mis saludos, hermanos. Vamos a ingresar con Josefina, su mascota. Tu papá, Raquel, primitivo, que lo llame a su papá. Sí, Tus hermanas también ya fueron liberadas, sus humanos luz, ¿cierto? todos sus familiares, amigos, todos los que le rodean, Libres. libres sus humanos luz. Que le llame a sus hermanos, Raquel, a Es como todos. ella es un canal de lo que todos están unidos. Así es. Raquel, Sí, que empiece a llamar a sus hermanos, uno por uno. Los van a la plataforma, los van retirando implantes, engramas, chips, entidades son eliminados. Tu mascota también le acompaña, Yoko. sí, ¿Listos? listo. Ingresamos a las cámaras de Saturno. Le vamos a acompañar también nosotros. Su mano luz. A las cámaras de Saturno me vas diciendo todos los procedimientos que va realizando Saturno con Josefina. Sí, de una vez que le va restaurando la parte física etérea. También le va hablando a Saturno, le dice, es el momento que ya tengas una buena conexión con tu parte luz, tu humano luz, le dice. Es la alimentación y la medicina que necesita restaurar su parte física, eléctrica sería. La parte de electricidad motora, dice, de la parte física, que viene desde el cerebro, sería. La parte física viene desde el movimiento desde la cabeza. Y le está diciendo que necesita vitaminas.
Vitaminas. Vitaminas y minerales. Ya le vas a Y indicar la otro parte. tipo de vitaminas que serían, y medicinas que para la garganta, corazón y estómago. Te va transmitiendo Saturno, Raquel, toda esta información para que le puedas decir, después de su sesión, ya lo que tiene que empezar a consumir. Sí, voy yo observando todo lo que tiene que ir punto por punto. Muy bien, Raquel. Sí, porque su parte física quedará muy, sería con molestias y dolores. Ajá. Tanto implante que ha tenido. Sí, para que ella no piense que son nuevamente entidades que le está tocando, es para que ella entienda que quedará con unos pequeños dolores. El proceso de sanación tendrá su brevedad, dice, de una semana a una semana y media. Muy bien. Muy bien, Raquel. Y ya no habrá más nada en su casa en este momento. Será libre ya su vida desde ahora. Y era la misma entidad que ha pasado a la parte física de la hermana. Le sacan a todo. Y le sacan ganglios de cancerígeno a todos. Pero siente que le han sanado. No, ahora le está sacando Saturno a todos. Saturno lo está sacando. Sí, los ganglios cancerígenos que tiene, es que son en implantes energéticos que va creciendo Solamente a María Ofelia le saca eso. a todos, no solamente a ellos, también a los hermanos. Una parte del cerebro y otros en la próstata. Los varones. Sí. O sea que estaban Y activando ya otra estas glándulas cancerígenas, Raquel. Sí, Muy bien. Próstata, ¿dónde más estaban colocados? estómago Estómago. y una parte del cerebro que le dice no se puede operar esa parte porque es muy delicado. El humano luz lo está sacando. Muy bien. Su papá primitivo, ¿cómo lo observas? También le sacan los implantes de las próstatas, el estómago, los riñones, su boca y garganta. Y todo lo que es su parte cerebral. Le retira Saturno. Sí. Muy bien, Raquel. Y listo, lo está. Han limpiado todo. ¿Cómo le ves a Josefina? Mucho mejor. Ahora sí está limpia su parte física. Bien, ¿todos listos? Todo listo. Estamos fuera de la sexta dimensión donde estamos con Saturno. Así es. Saturno se despide. Hasta pronto, Saturno. Cierra los portales Estamos en la reserva. de la reserva. Los humanos, los de sus hermanos, se van a integrar en su parte etérea física, Raquel, de su papá. No, No se integran. no se quedan en la reserva. Todos quedan en la reserva. Sí, de la reserva tendrán la conexión con ellos.
Solamente Josefina queda con su mano luz. Sí, Bien. Nos despedimos de cada uno de ellos, de sus hermanos, su papá. sí, Regresamos a su vivienda de Josefina, cerramos los portales de la reserva. sí, está cerrado. ¿Está listo? Listo. Estamos en la vivienda de Josefina. Sí, Bien. Vas a hacer cambio con su mano luz, la hermana Filiali. A la cuenta de sí. 3, 2, 1. Hermana, bienvenido. Hermana Filiali, bienvenida. Mi hermano Alcázar, mis saludos para ti. Qué Gracias, alegría de conocerte, qué alegría de estar libre. gracias por rescatarme. Es gracias a tu parte física quien ha despertado, a pesar de Sí, tantas manipulaciones que ha estado llevando. sí, hemos estado muy poco tiempo juntos. Y sabes qué va a pasar ahora, ¿no? La conexión va a ser todo el Oh, tiempo. sí, siento que su energía es mayor de lo que era anteriormente. Su conexión conmigo es diferente. Siento tu felicidad, hermano. Estoy muy feliz. ¿Cómo eres, hermana? ¿Cómo eres, tu parte luz? ¿Cuánto mides para que tu parte física? Sí, mido casi 4 metros, 3,97 metros. Ajá. Un cabelloso rubio rizado, Cabello rubio, rizado, ojos azul. ojos azules. Sí, mi vestimenta es como un vestido, como lo llamaríamos de un vestido bastante, sería trabajado Ajá. con bordados en color dorado. Tu diadema, ¿qué Sí, significa tu sí, diadema que llevas en la cabeza? el amor a la naturaleza. Las entidades que fueron eliminadas te tienen, como eres una humano luz muy importante, Soy una científica. científica porque tienes la descodificación de este holograma Sí, es ancestralmente, hermana. correcto. Quieres decir que eres una científica. Sí, ¿Y qué haces en tu dimensión 23? colaboro con mis hermanos Luz a la creación perfecta de cada sector que tenemos en cada planeta. Muy bien, hermano. Muy bien, gracias por darme esta linda información que escucha tu parte física. Con- Ahora vas a tener esta gran oportunidad de hablar con tu parte física. Te doy pase con Josefina. Adelante, Josefina. Estás con tu mano luz en las cuerdas Sí, vocales de Raquel. agradezco la conexión con mi parte física. Me siento muy feliz. Mis saludos para ti, mi humano de luz. Sí, estoy sin palabras, pero me da mucha alegría conocerte, hablarte. Sentirte y Sí, escucharte es maravilloso para mí, porque de una vez que tú hablas, estás soltando la frecuencia que tenemos ambos de la luz y la fuerza. así es. De aquí en adelante siempre juntas. Siempre juntas, con el abrazo de luz reunidos con los humanos y hermanos luz que tenemos a nuestro alrededor. Mi gran amor para ti.
Sí, igual para ti, de mí, y espero verte en la siguiente sesión. Poder Muy pronto. conectar y poder actualizarte y sentir. Creo que no entrarás a sesión para verme. Me podrás ver en el sueño o estando despierta. Estaré siempre contigo. Porque ya está limpia tu parte física. Está Sí. limpia y está libre su vista. Muy bien. Sí. ¿Algo más que preguntarle, Josefina, a tu mano luz? Observa tus preguntas que has hecho. Bueno, una de ellas es precisamente la que le preguntaste, es qué hacía. Sé que es un humano luz ancestral y, Así es. bueno, mi pregunta es, ¿quién creó los humanos luz? O sea, ¿de dónde vienen? ¿De dónde venimos? Venimos de un lugar ya totalmente diferente a lo que donde estamos en este momento. Es un lugar ya, como diríamos, energético de solo ver una luz brillante, donde uno siente solamente el amor y no siente más nada. Y es como flotar en el espacio, sin tener ningún pensamiento, a solo sentir esa relajación en la luz. Venimos de un planeta creado que sería la fuente, porque somos creados de parte mineral. Todo lo que es la creación es una codificación. Y donde hasta el momento las entidades no han logrado encontrar la conexión de la parte etérea luz y ahora física. Muy bien, hermano. Ahí está tu pregunta. Más adelante irás sabiendo mucho más de lo que es esto. Cada partícula de luz está creado para una parte etérea, donde va naciendo como una semilla. Cuando nace una semilla, su parte etérea, se hace presente su partícula luz, que es el humano luz. Así es, hermana. ¿Algo más, Josefina? Bueno, Filali, eres mi humano luz. Aparte de mí, ¿hay otros humanos que te pertenecen o tienen esa conexión contigo? Hay otros hermanos luz que tienen conexión conmigo, pero no es parte mío, solo la conexión. La conexión de todos los hermanos luz es muy fuerte, pero son un grupo bastante numeroso donde estamos unidos en frecuencia y tú lo sientes y lo sabes, por eso estás preguntando. Sí, sí, así es. ¿Cómo te sientes, Josefina? Pues muy feliz, emocionada. Sí, Yo voy emocionada. voy a agregar algo, Josefina. Sí, No hay palabras que me exacto. escuchen, mano luz,
para sentir gran emoción como sientes y gran conexión que se hace con estas terapias de hipnosis clínica regresiva, la conexión con el humano luz, hablar con tu mano luz. No va a ser la primera ni última vez que hablas con tu mano luz. No. Después de tus revisiones donde vas a hablar, vas a entrar en las hipnosis, vas a verlo directamente, como lo está diciendo, ¿no? De 3,97 Sí, me podrá observar. Muy bien. Sí. ¿Algo más, Josefina, para hacer cambio con Raquel? Ya sería todo. Sería todo. Muchísimas gracias. Mi abrazo de luz para ti, infinito amor. Muy bien. Estamos juntas, no lo olvides. No. En este momento se ha limpiado toda tu parte física, en especial la parte cerebral. Activaron también la parte desarrollo de sus capacidades de cerebro inteligencia que se tiene en el Sí, cerebro, ¿no? hermano, la captación al hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, donde ya llega y lo retiene. Tu parte etérea, todas tus partículas recuperada, hermana. Tú estás completa. Así estoy completa. Muy bien. Te doy un abrazo enorme. Las conexiones ya están con nosotros también. Un abrazo de luz para ti, hermano. Estamos juntos. Lo mismo para ti, hermana. Y la fuerza para ti. Descodificar todo ese malestar que estás teniendo y estás padeciendo con la energía del holograma. Lo has eliminado, hermana. Así. Son simples resfriados. Energía que captas del holograma y son esporas energéticas que hace daño. Así es. Con un té de hierbas ya estamos nuevos como antes. Estarás nuevamente con tu luz. Muy bien. Haces cambio a la cuenta de 3 con Raquel. Mi abrazo de luz para ti. Para ti también, hermana. 3, 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, Ingresa su mano luz, su parte etérea física de Josefina. sí. Le damos una... Parece una princesa. Parece una princesa. Sí. Muy bien. Su vestimenta es totalmente diferente. Manifestó que son bordados muy especiales que tiene su traje, ¿no? Sí. Su vestido, como le conocemos acá. Pues sí, cada bordado tiene un significado. Tiene un significado. Sí, tiene bordados en forma de flor, árboles y diferentes bordados que tienen en el puño, acá en el cuello, lo que es el volado del vestido. ¿Y todo qué color es, Raquel? Y es un color medio amarillo entre celeste. Muy bien. Celeste, pero ese celeste pálido apenas, que como más blanco que celeste. Raquel, Es hermoso. ¿cómo sientes? ¿Cómo te sentiste a la conexión con su mano luz? Mi cuerpo flotando es muy tranquila, muy pasiva. Muy fácil. Es como tener es solo amor, no pensar. Muy bien. Raquel, le damos un abrazo a Josefina. Sí, Le transmitimos la energía nuestra también con nuestros humanos luz. Nos despedimos de ella, de su vivienda, de su paz, su tranquilidad y sus desarrollos espirituales. Regresamos. en caso. Raquel, Sí. se integra a nuestros humanos luz. ¿Por dónde ingresa Matistar, tu mano luz, Algazar? Todos ingresan por nuestro corazón. Nuestro corazón, como entró de Josefina, Raquel. Me ha dejado el timbre de voz ella. Es como muy suavecita, es muy relajada. Como una princesa. Sí, ¿Lista para regresar? lista. Te hago un conteo de 5 a 1 y regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, estás más aquí en el ahora. 3, 2,
1, Raquel, abre tus ojos.